Y les había comentado a los que tuve oportunidad que la razón por la cual no venía era precisamente porque estábamos apoyando a la universidad con el tema de tierras y protección contra rayos allí. Me tomé el atrevimiento, como dice Neftalí, ingeniero Neftalí, de solicitarle a mis compañeros de la universidad que nos acompañaran, precisamente para poner en práctica algo de lo que ya habíamos platicado aquí en las sesiones, y es tratar de acercar gente nueva que haga parte del colegio y que, como dice Neftalí, que se hagan parte del staff del colegio, que se colegio. Entonces, el día de hoy me invitan a platicar sobre el tema de tierras, ¿sí? Entiendo que ustedes ya dieron una amplia discusión al respecto, entonces voy a tratar de nutrirme de esta discusión. Caramba, aquí se me borraron, por ahí lo puse en alguna parte. Aquí está. ¿Sí? A tratar de nutrirme en esta discusión, y no voy a pasarles ninguna presentación. Voy a hacer una descripción rápida de los principios básicos, y si estamos de acuerdo sobre los principios básicos, podemos abordar la manera en la que los principios básicos encajan dentro de la norma, ¿cierto? La premisa, la premisa es que la norma contiene elementos que plasman de manera muy práctica o de manera práctica los principios físicos que nosotros aplicamos en la ingeniería. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Si no estamos de acuerdo en algunos de los principios que mencionemos, muy seguramente habrá pie de discusión y podemos intervenir. Yo no estoy en desacuerdo en que la participación sea paulatina. Ahorita me solicitaban que hagamos las preguntas hasta el final, pero realmente para mí es más nutrido si lo hacen inmediatamente, siempre y cuando sean cortas y demos pie a dar respuestas. No solamente yo, sino eventualmente las personas que tengan la respuesta, ¿cierto? Voy a permitirme borrar esto para empezar, ¿sí? Sí. Ya vieron que el desayuno es el martes a las 9 y que vale 500. Entonces, va a salir, me imagino. Espero que ¿Estás invitado, no? Sí, yo espero asistir. Sí, yo espero asistir. Esto lo podemos apagar mientras, o así, Sí. no más, Sí, se puede pagar aquí. para que no se dañe eso. Entonces, lo primero que hay que decir es para qué se construye una puesta a tierra, o sea, para qué nosotros enterramos algo por debajo del suelo. Y ahí sí es la participación, ¿cierto? Señor presidente. Presente. En el caso de la media tensión, los sistemas de Comisión Federal tienen un transformador pues en el secundario es estrella, secundario. Y el secundario está en el área que antes era de luz y fuerza. El secundario está puesto a tierra, ¿Sí? del punto negro. ¿De acuerdo? Okay. Y el suministrador nada más te da 3 fases en el caso del área de lo que era la zona de luz y fuerza. Bueno, en principio hay una respuesta, y es para conectar a tierra el neutro de quién, del operador de red. Es decir, estamos pensando en un primer sistema en el que de aquí hacia abajo existe media tensión. ¿Listo? Ese es el primero. ¿Para qué más entierro yo varillas? O sea, vamos a ir dando razones y después vemos de qué manera eso se dimensiona en función del principio físico que aplica, ¿cierto? Para facilitar un camino y prever una posible falla. Bueno, ok, es decir, a este sistema que nosotros llamamos en media tensión conectamos otro sistema que recibe esa media tensión. Por cierto, ahora te están pidiendo estrella. Bueno, ahorita vamos a ver las particularidades en las que existe el neutro corrido, o el cable de guarda, o la pantalla, o lo que sea que pueda interconectar una puesta a tierra con otra, ¿cierto? Adelante. Pues, bueno, yo creo que una finalidad principal de
poner varillas en la tierra, ¿Sí? es tener un punto de referencia, ¿no? Para darle estabilidad al sistema. Ok, bueno, ahí va. Esta, que es la conexión a tierra del punto neutro, en el neutro que ofrece el operador de red, tiene esa primera finalidad, ¿cierto? Y tiene otra finalidad que tiene que ver con lo que decía el ingeniero. Existe la posibilidad de que en este sistema que estamos alimentando en media tensión exista una falla en cualquiera de las fases contra una estructura metálica, ¿sí? Que en principio la vamos a llamar, ¿cómo se llama esto? Envolvente, chasis, lo que sea, ¿cierto? Entonces existe una primera razón por la cual hacer esta conexión en este lado, y es que si algo llega a tocar esa envolvente debe estar conectada a un sistema de puesta a tierra. ¿Para qué? Para evitar una descarga. No, lo dijiste al principio con otras palabras. Para frenar una posible falla. Para que la posible Facilitar falla el camino. tenga una trayectoria de retorno hasta el punto de origen. Entonces miren, esta puesta a tierra, es decir, estas varillas o cables que yo entierre ahí, tiene como primera finalidad lo que mencionaba: permitir que el punto neutro esté conectado al sistema de puesta a tierra y por lo tanto haya una estabilidad de tensión o haya un punto de referencia, ¿cierto? Y como segunda función, tiene que en caso de una falla en esa red de media tensión que sale desde ahí, exista una trayectoria efectiva o una trayectoria cerrada a través de la cual puedan operar las protecciones que existan en esa trayectoria Hacia la fuente. hacia la fuente. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a preguntarnos ¿qué corriente circularía por acá? Ya lo dijimos. Una corriente de falla a tierra. Esta puesta a tierra que está acá, al igual que cualquier punto entre esa puesta a tierra y el origen de la falla, debe estar dimensionado para que a través de esa puesta a tierra circule ¿qué? La corriente de falla. Si estamos hablando en media tensión, esa corriente de falla, ¿cómo se llama? ¿O quién nos la entrega? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo la calculamos? La empresa de energía, ¿no? Estamos de acuerdo que si quien suministra la falla es la red de media tensión, quien conoce las características de la falla debe ser el dueño de la red de media tensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, alza la mano. ¿Sí? También para ir al baño pueden alzar la mano. ¿Sí? Entonces hasta ahí, a eso lo llamamos falla monofásica, a tierra, ¿cierto? Nos la debe entregar el operador de red, ¿sí? El suministrador. Voy a hacer algo que va a parecer raro. ¿Qué hice ahí? El secundario. ¿Qué ha cambiado en esa red, en esta falla? Nada. ¿Cierto? Entonces, yo estoy tratando de demostrar aquí que independiente de lo que eso sea, que en primera instancia era un transformador, la magnitud de la falla no depende de las características de lo que eso sea. El secundario. No importa si hay secundario o si no hay secundario, ¿cierto? Por lo tanto, esto, que es una envolvente de un transformador, en términos generales puede ser cualquier cosa que esté alimentada a media tensión, ¿sí? Si por ejemplo una red de media tensión pasa por encima de un puente y falla la fase contra el puente, ¿qué diferencia habrá con este ejercicio? Ninguna. ¿Sí estamos de acuerdo que ninguna? Bueno, entonces pregunta, ¿con qué norma se diseña la puesta a tierra de un puente que puede ser energizado con media tensión? ¿Con qué norma? Todos la saben. Ojo que no les he preguntado con qué norma se diseña la puesta a tierra de una subestación, sino con qué norma se diseña la puesta a tierra de un puente que puede ser energizado en media tensión. Las normas del proveedor del servicio. Con la NOM 003. Ojo, lo que dije desde el principio es,
Vamos a ver el fenómeno físico que nos debe llevar consecuentemente a un aspecto práctico que debe estar plasmado en una norma, ¿cierto? Si les pregunto ahora, les cambio la pregunta: ¿con qué norma se debe diseñar la puesta a tierra a través de la cual debe fallar una red de media tensión en una subestación? La misma 1. En nombre de CFE 11. En nombre de A ver, estándar 80. estándar 80 y triple E, ¿cierto? CFE también es 11. Y triple E 80. ¿Por qué no con la 1, con la NOM 001? Porque la NOM 001 es una norma de uso. No es de diseño. Uso. Tiene una limitación en el nivel de tensión. Es de uso. ¿Sí? Tampoco es una norma de diseño, como bien dice Ricardo. Pero quiero que quede muy claro el concepto. El hecho de que una fase de media tensión pueda entrar en contacto con una estructura metálica y que yo quiera o desee que esa falla en esa estructura metálica circule a través del suelo para que retorne a una fuente, hace que por estar en media tensión aplique esta norma. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, esto que estoy pintando como un transformador, que puede ser un puente o que puede ser una licuadora alimentada en media tensión, ¿cierto? O una bicicleta eléctrica a media tensión, debe diseñarse, esta puesta a tierra debe diseñarse de acuerdo a la IEEE 80. ¿Sí? Sí. Y la IEEE 80 establece unos límites que no tienen que ver con los valores de resistencia. ¿Con qué tienen que ver? La seguridad. Hacen la manito porque no sé a dónde mirar. La seguridad del personal. Exacto, eso con la seguridad. ¿A través de qué parámetros? Tensión de paso y tensión de contacto. Le echan la manito, yo les voy a señalar. Tensión de paso y tensión. Exacto. Tensión de paso y tensión de contacto. ¿Sí? Entonces ahora cuando alguien vaya a revisar un puente peatonal a través del cual por encima pasa una línea de media tensión, si se puede llegar a caer, tiene que saber que debe haber una memoria de cálculo para el sistema de puesta a tierra que se diseña así. ¿Sí? Bueno. Y se deben haber controlado las tensiones de paso y de contacto. Bueno. Sin embargo, existe también este otro componente. Volvemos a convertir ese puente peatonal en un transformador, ¿cierto? Ahora, en este caso, ¿dónde empieza la NOM? Aguas abajo el secundario, ¿no? Aguas abajo el secundario, es decir, lo que está en azul tiene que ver con la NOM. Artículo 250. Artículo 250 y 921, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, según la NOM, ¿qué hay que conectar a tierra? Partes metálicas no conductoras. Partes metálicas no conductoras, es decir, esto que es una envolvente debe estar conectado a tierra según la NOM. Sí, ¿cierto? Es decir, este conductor que yo he dimensionado de acuerdo con mi IEEE 80 también debe cumplir la NOM. ¿De acuerdo? ¿Por qué la NOM pide que se conecte algo a tierra? Bienvenido. ¿Por qué la NOM pide, como casi cualquier cosa que está en la NOM, la razón siempre es la seguridad, ¿cierto? Pero la seguridad que tenga que ver con qué? Con el contexto de la norma. Y la norma es una norma de uso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que cualquier cosa que yo conecte a tierra, según la NOM, lo hago por el hecho de que ese nivel de tensión de uso puede llegar a energizar una estructura metálica. Y estamos de acuerdo que en este preciso espacio que yo estoy llamando transformador, en ese preciso equipo, existe tanto la posibilidad de que haya una falla de media tensión a tierra, como que exista una falla de baja tensión a tierra. ¿Sí? ¿Qué más tengo que poner a tierra según la NOM? El neutro. ¿Sí?
esta conexión a tierra del neutro, ¿sí? No tiene que ver con la unión a tierra de la envolvente. El transformador tiene doble unión. Cuidado, lo más licor ya que hasta el desayuno, ¿cierto? Entonces, tiene doble función. Una es la envolvente de una carga que se llama transformador. De una carga, ¿cierto? Para la red de media tensión. Y a la vez es una envolvente de una fuente para una red de baja tensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Este conductor, dije que se calculaba con qué norma. Listo. ¿Esta con qué se calcula? 250. ¿Te acuerdas de las NOM 2001? Como dicen en el chavo, póngale 0. ¿Cierto? 250. Se calcula de acuerdo a lo que indica la NOM 001 en el artículo 250. ¿Cuál? ¿250 qué? Se habla ¿Qué 66. digo a la 66? Alzan la manito y yo les señalo. Es que hay que castigar. Entonces, NOM 001, sede, 2012, artículo 250, 66. Sección. ¿Sección? Ah, no, es artículo. Sí, sección. Sí, sección. Okay. ¿Perdón? 250. Ah, ok, perfecto. Lo que antes era el 250-94, ¿cierto? Y esa tabla, a esa tabla, ¿cómo ingresa uno? El conductor. Tomando el conductor, no, del interruptor. No. Con Ojo. Allá. De acuerdo al tamaño de los conductores de acometida. De acuerdo al tamaño de los conductores de acometida. ¿Cuál será la acometida en este equipo? ¿Ah? El alimentador, el secundario. Alcen la mano los que están de acuerdo en que el alimentador en ese transformador viene de la media tensión. 2, 3, 4. Alcen la mano los que están de acuerdo en que ese alimentador viene de la baja tensión. ¿Y los demás de dónde vienen? ¿Ah? Si la tabla es 250-66 y viene en una norma que es la NOM 001, que tiene que ver con el uso, ¿por qué tendría que ver con la alimentación en la media tensión? ¿Sí? Vuelvo y pregunto, ¿quién está de acuerdo en que el alimentador con el cual uno ingresa a la tabla 250-66 es el de media tensión? ¿No? ¿Ya está? Adelante. Pero si ves la definición de acometida, son los conductores que te ligan la red de la compañía suministradora con tu sistema de alambrado, pues con tu instalación. Independiente de la definición de acometida o alimentador, el principio básico es que a través de ese conductor va a circular una corriente que tiene que ver con lo que produce esa corriente. ¿Sí? Sí. La tabla 250-66 no está diseñada de acuerdo a la IEEE 80. Por lo tanto, a través de esos conductores que yo dimensiono, de acuerdo a esa tabla, nunca va a circular una corriente de media tensión, porque las corrientes de media tensión vienen establecidas aquí. Y ahí hay una tabla, bueno, una tabla no, una fórmula que dice que A es igual a I por K, por un factor K, ¿cierto? Por raíz del tiempo de despeje de falla. La fórmula simplificada. ¿Sí? Donde esta corriente tiene que ver con la media tensión. Y ese conductor se llama, ¿cómo se llama? Quiebra física. El nombre técnico, alzan su manita. Fase, conductor de fase. No. Conductor de la red, ¿cierto? Conductor del electrodo de esta tierra. Conductor del electrodo de puesta a tierra. ¿Sí? ¿En media tensión? En media tensión. ¿Sí? Es decir, el conductor del electrodo de puesta a tierra, cuando a través de él va a circular corriente de falla
en media tensión se calcula de acuerdo a la ley 880. Y hay una fórmula que es simple y hay otra que es más compleja, pero llevan al mismo objetivo, que es establecer el dimensionamiento del conductor para que soporte la corriente de falla monofásica a tierra. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo se llama el que conecta el punto neutro a tierra? Conductor de puesta a tierra. Fuente de Conductor del principal. elevado de puesta a tierra. También se llama así. Eso es lo que presta confusión. El hecho de que se llame igual, ¿sí?, tiende a hacer pensar que se dimensiona igual, pero no. El conductor del electrodo de puesta a tierra en el contexto de la NOM 001 es distinto al conductor del electrodo de puesta a tierra en el contexto del triple 80. Porque en el contexto de la NOM lo que va a circular por ahí es ¿qué? Corriente de falla. Corrientes de falla en Baja 6. Entonces, la tabla 250-66 tiene previsto que a través del conductor del electrodo de puesta a tierra, a lo sumo, van a circular corrientes de falla en baja tensión. A lo sumo. ¿Sí? Si yo conecto mi instalación de tal manera que a través de un conductor del electrodo de puesta a tierra dimensionado en la tabla 250-66 circule corriente de falla en media tensión, mi instalación está mal diseñada. Perdón, no te oí bien. Media tensión. Voy a repetir. Si yo diseño o si construyo mi instalación de tal manera que a través de un conductor del electrodo de puesta a tierra dimensionado en la tabla 250-66, es decir, en el contexto de la NOM, circule corriente de falla en media tensión, mi instalación está mal dimensionada. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está sobrada. No necesariamente. Esa puede ser una conclusión a la que se llegue después de hacer el cálculo, o puede no ser una conclusión a la cual se llegue después de hacer el cálculo. Por eso digo, una cosa es el principio físico que nos lleva a un contexto práctico que debe estar en una norma, ¿sí? Pero no necesariamente una falla en baja tensión tenga mayor magnitud en corriente que una falla en media tensión, y viceversa tampoco es necesario, ¿cierto? Puede ser o no. Entonces, tabla 250-66. Ahora, este conductor que va de aquí para abajo, ¿cuál? Este, el que acabo de... voy a ponerle nombre, 2. ¿Ese conductor qué onda? Bien, gracias. Opiniones, estamos en un conjunto de profesionales de la electrotécnica. Es el que puede llevar las dos corrientes y prácticamente es el conductor de carriles de la máquina. Pero es que no, bueno. ¿Perdón? Puede ser, ¿eh? Hace su manito y está bien el comentario, adelante. Pues yo me iría al mayor. ¿Quién da otra opinión? ¿Cómo lo han hecho? Neftalí. Sí, en principio, la norma establece, no recuerdo qué sección establece, que ese conductor neutro no debe pasar por el punto de unión entre o ese nodo que se está notando. O sea, tú dices que esta barra no se pone. La norma no dice que deba pasar por ese punto, Entonces, ¿a dónde va? directo a Hagámoslo así como tú dices. A la malla. Es decir, que esto iría aquí, sí, ¿sí? Y este iría aquí, correcto. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eléctricamente es el mismo punto. Ojo, ese concepto de que eléctricamente es el mismo punto hay que ponerlo muy en contexto, porque no es lo mismo un punto a través del cual circula corriente, a pesar de que esté conectado a otro punto y conserven el mismo nivel de tensión, si a través del otro punto no circula corriente. ¿Me hago entender? Es decir,
dos puntos que nosotros consideramos eléctricamente lo mismo es porque están regularmente al mismo nivel de tensión, ¿sí? Pero eso no quiere decir que a través de ese conductor o a través de esos dos puntos circule al mismo tiempo corriente. Un ejemplo, si llega a haber una falla en media tensión, o miren que estoy yendo desde el punto neutro directamente hasta la malla, ¿sí? Si llega a haber una falla en la media tensión, a través de este conductor, ¿cuánta corriente circula? Nada. Cero pollitos, ¿sí? No es lo mismo que lo mismo, ¿cierto? Este conductor, a pesar de que están al mismo nivel de tensión, porque están conectados al mismo punto, sí lleva corriente, la corriente de falla a tierra, completita, ¿cierto? Entonces, este es un caso de la vida real en el que usted puede tener un conductor del electrodo de puesta a tierra de acuerdo a la NOM, ¿cierto? Y un conductor del electrodo de puesta a tierra de acuerdo a la IEEE 80 que no se tocan, sino más que en ese punto. Pero en la vida real esto lo hacen así. Y no es que esté mal, nada más que en ese caso una posible falla que circularía a través de la baja tensión y pasara por aquí debiera ser contemplada. Es decir, hay que tener en cuenta que si usted va a permitir, de acuerdo a su instalación, de acuerdo al diseño de su instalación, que a través de ese conductor circule corriente de falla en baja tensión, tiene que dimensionarlo de acuerdo a la tabla 66. 250-66. Pero vamos a ver que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque cuando usted tiende sus conductores, y el cheque mío sí lo van a firmar ahí, ¿no? Cuando usted tiene sus conductores en la baja tensión, usted envía, ¿qué estoy enviando aquí? Las fases, ¿cierto? ¿Qué más tengo que enviar si hago las fases? Más movimiento. ¿Perdón? Conductor puesto a tierra. Alza su manito, para conservar el orden, ¿sí? El neutro. ¿Sí? Neutro. ¿Cómo más se le conoce al neutro? Por aquí ya dijeron. Puesto Conductor a tierra. puesto a tierra. Conductor puesto a tierra, ¿cierto? ¿Y otro qué más mando? Un conductor de puesta a tierra. Conductor de puesta a tierra para equipos. ¿De dónde nace? Del X0. Del sistema. El X0. Sí, vamos a ver. ¿El X0 qué es? Punto común, punto plano. En función de las fases. Entonces va a salir de acá, ¿no? Sí, es. Sí. ¿Y si lo saco de aquí? ¿No qué? Como neutro debe estar de... No. Ya el neutro ya lo dibujé. Ah, muy bien. No. Piensen en sus instalaciones, no se apresuren a decidir con respecto al dibujo, en sus instalaciones. ¿Sí? Imagínense un transformador que tiene 4 bornes de salida, ¿cierto? Típicamente uno de esos bornes tiene una X y un 0. Sí. Y típicamente desde ese borne hay un puente que conecta con ¿qué? Su manita. El tanque del transformador. Con la envolvente del transformador. Al mismo tiempo, del transformador va un conductor al suelo, ¿cierto? Uno de los artículos de la norma, en alguna parte debe decir, porque la física no debe traicionar la norma ni viceversa, que el tanque del transformador no debe ser usado como trayectoria de la corriente, ¿cierto? Entonces usted nunca espera que una corriente llegando a ese punto de X0 salga a través del puente y ingrese a la envolvente, ¿cierto? Usted nunca espera eso, ¿sí? Entonces usted lo que hace es que de ese punto nace el conductor neutro y de ese mismo punto nace el conductor de tierra. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, listo. Entonces usted va a decir que de aquí nace. Este es el mismo punto. Ya está en contexto, ¿cierto? Ya hemos puesto en contexto el tema de que es el mismo punto eléctrico, que es algo con lo que hay que luchar con los técnicos electricistas. Los técnicos electricistas, aquí hay técnicos, suelen pensar que tierra es tierra. Afortunadamente los ingenieros electricistas no tenemos esa idea. Entonces listo, este punto es otro punto, ¿ya? Voy a dibujar una carga monofásica para simplificar el ejercicio, porque si no aquí nos tardamos un buen. ¿Perdón? Mucho tiempo. Y no estoy diciendo que los técnicos electricistas no tengan
capacitación, sino que esta es una responsabilidad de ustedes, no de ellos, ¿cierto? Y voy a dibujarle a ese... ¿Cómo se llama eso? Envolvente. Facha, tío. Envolvente. Falla de facha. No, todavía no he hecho ninguna falla. Eso que puse ahí es una impedancia tratando de representar una carga, ¿sí? Es decir, la corriente que va a alimentar esta carga, ¿sí?, debe salir de la fase, entrar a la carga y convertirse en trabajo, lo que sea trabajo, luz, movimiento, calor, lo que sea, ¿cierto? Regresa. Y debe regresar hasta la fuente. Sí. La fuente es este punto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la fuente está representada por un bobinado aquí. ¿Sí? Listo. Esto que estoy poniendo acá es un conductor de, o esta tierra, de protección o de equipos o de seguridad, ¿cierto? ¿Cómo se dimensiona? 250, 150. Sección Su manita, su manita. No, 001, 250, 122. Ah, eso está muy bien. 250, 122. Sección 250, 122. ¿Y cómo se ingresa a esa tabla? Ese conductor va a depender del tamaño de la protección que de esta carga. Listo. Quiere decir que en este caso no hay manera de dimensionarlo, ¿cierto? Porque a este circuito le falta la protección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué ese conductor está dimensionado de acuerdo al interruptor? ¿Sí se han puesto a pensar? Sería la capacidad máxima de conducción de corriente. Eso es. Es decir, porque a través de ese conductor va a pasar una corriente que se llama ¿cómo? Corriente falla. Pero esta falla tiene un nombre particular. Una manita arriba. Cortocircuito. Es decir, porque ese interruptor está dimensionado para que a través de él circule la máxima corriente de cortocircuito que yo voy a permitir en mi instalación. Que voy a permitir y que además me va a suministrar ¿quién? La fuente. Esta corriente de cortocircuito está en función de ¿qué? De la capacidad que tenga la fuente de aportarle a ese cortocircuito. Y ese interruptor va a estar en función de la limitación que yo tenga que lograr para proteger ¿qué? Y el conductor. Es decir, ese interruptor debe ser capaz de disparar antes de que un cortocircuito cause un incendio y dañe la carga o el conductor. Entonces él va a operar. Por lo tanto, este conductor está en función de eso. ¿Sí? Si yo hago una falla ahí, aquí hay algo, vamos a ver si este funciona mejor que el mío. ¿Sí? Voy a pintar la trayectoria de la falla. Alce su manito y haga el comentario. Su manito y el comentario. Sí, bueno, lo relevante es que esa corriente no viaja por tierra, la corriente del secundario. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ¿Sí? Listo, estamos de acuerdo. A través de ese conductor circula la corriente de cortocircuito. Y esa corriente en condiciones normales no debe viajar por el suelo. Si usted permite que esa corriente viaje por el suelo, ¿qué pasa? ¿A través de qué o quién? Hay que preguntarse a través de qué o quién. Buen comentario. ¿Sí? Es decir, existe la posibilidad, sí existe la posibilidad de que una corriente como esta circule a través del suelo. Pero para eso, la corriente que se ha metido en esa gran autopista debería salirse de esa autopista para entrar al suelo. ¿Cierto? O sea, yo, de alguna manera, como diseñador o como constructor, debo haber provisto de algún punto entre esto y esto de una trayectoria. ¿Sí? Que es una práctica común, pero innecesaria. ¿Sí? Como por ejemplo cuando usted le dice
que hay que tener una puesta a tierra adicional para un equipo que es sencillo. ¿Listo? Entonces usted hace esto. ¿En qué capítulo o en qué sección de la norma, no con artículo y sección, sino más bien con nombre, encaja ese elemento? Las instalaciones para la salud. No, más que la sección, a ver cómo me hago entender. Hasta las cajas están localizadas. Voy a tratar de hacerme entender. A esto se le llama conductor de puesta a tierra para equipos. ¿Cómo le llamaría a esto? Perdón, alce su manito. Vuelvan a la escuela. ¿Sí? El que traiga una manzana responde primero. Es una puesta a tierra adicional, me parece que le dicen redundante. Complementario. Es decir, esto encaja dentro de la norma donde usted encuentre conductor de puesta a tierra para equipos complementario. Eso es lo que encaja. Porque usted está previendo que la razón de ser de esa conexión es únicamente redundar en el conductor de puesta a tierra para equipos. ¿Sí? Es lo único que usted está haciendo, redundando. Entonces ese conductor encaja ahí. Si usted alguna vez lo ve y lo quiere evaluar, no lo puede evaluar con la tabla 250-122. Lo evalúa con la sección del código que hable de conductores complementarios de puesta a tierra para equipos. Que sí lo hay. ¿Dónde está? No me acuerdo. Consultar la norma es más fácil. Lo importante es entender el concepto. Por eso no vamos a consultar mucho la norma. Ustedes se van a ir con el concepto que la consultan. ¿De acuerdo? En algunos casos puede llegar a ser necesario, pero por lo regular es una práctica común y innecesaria. Vamos a dejarlo así. Falta lista. Perdón. No deben de escribir a los muchachos de edad para que se colegien. ¿Sí? Por favor. Entonces, en condiciones normales, a través de este conductor, ¿cuánta corriente va a circular? ¿Perdón? En condiciones normales no hay circulación de corriente. ¿No? Pero resulta que si usted hace esto, que es otra práctica común, a través de ese conductor sí va a circular la corriente de falla. Entonces miren, a pesar de que es el mismo punto eléctrico, una cosa es que yo saque la conexión del conductor de puesta a tierra desde el punto neutro y otra cosa es que lo saque desde la barra principal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ese tipo de conexión, el que tenías anteriormente, ¿se logra también con el puente de unión? Ah, buena pregunta. ¿A qué es lo que nosotros llamamos un puente de unión? A la unión del neutro con el sistema de puesta a tierra. ¿Quién quiere comentar antes de la explicación? Adelante, son bienvenidos los comentarios. Todos los puentes necesarios para garantizar que las envolventes sean un conductor continuo 100%. Bueno, ya te fuiste un poquito a la parte de la sección 250-120. Equipotencial que no facilita. Bueno, más bien voy a cambiar la pregunta. ¿A qué es lo que llamamos nosotros puente de unión principal? La puesta a tierra del neutro directamente a tierra. En el punto de acometida. Este conductor se llamará puente de unión principal. Listo. Si hago esto, ese conductor, ¿cómo se llama? Redundante. Del electrodo de puesta a tierra. Puesta a tierra. ¿Perdón? De puesta a tierra. Sigue siendo un puente de unión principal. Porque el concepto de puente de unión principal es lo que conecta el punto neutro La tierra. con el sistema de puesta a tierra. Y para nosotros el sistema de puesta a tierra es todo esto. Todo lo que tiene que ver con este conductor, con esta barra, con esta envolvente. Todo eso es nuestro sistema de puesta a tierra. Típicamente ese puente de unión es así. Y usted manda desde aquí. O lo manda desde aquí. Que es lo ideal. Eso es lo que usted regularmente hace. Imagínense su instalación a ver si sí lo hacen así. ¿No? ¿No?
Es que por allá veo gente pensativa, ¿no? Bienvenidos a los comentarios. Pues, Tómense 5 minutos para ver el dibujito. 5 minutitos. Sin presión de contestar. El conductor de puesta a tierra, pues yo lo he diseñado, pero que salga del sistema de puesta a tierra. ¿De aquí? Sí, de abajo. Bueno, el ingeniero lo hace así. ¿Sí? De una barra. O sea, Sí, que esa barra está alimentada por el conductor del electrodo de puesta a tierra. bueno, yo lo que me imagino es que tú has hecho esto, pero al mismo tiempo has mandado un conductor desde órdenes del transformador hasta esa barra. Sí, esa es la otra de como Miren que la sutileza está en dónde unir qué con qué. Por allá van a comentar algo. Adelante. ¿No? Era la lista. Hay una ligera sutileza, más bien hay una sutileza, porque eso es como un pleonasmo. Hay una sutileza entre sacar el conductor de puesta a tierra para equipos desde el punto neutro o a sacarlo desde una barra que ha sido alimentada por el punto neutro. Si yo saco el conductor de puesta a tierra para equipos desde una barra que ha sido alimentada por el punto neutro, corro el riesgo que en ese tramo de conductor entre el punto neutro y la barra circule corriente de cortocircuito. No quiere decir que esté mal, quiere decir que tiene que haber sido dimensionado como tal. Eso es todo. Es decir, llegará un momento en el que usted lo puede hacer así o incluso puede llegar a hacer esto. ¿De acuerdo? Es decir, una barra que está siendo alimentada por el punto neutro y desde ahí nace el neutro y nace tierra. Pero entonces en ese caso, si tú estás usando esa barra y luego al gabinete o el envolvente, está circulando por el envolvente y la corriente. No. Por eso. Observe. Ojo, observe. Sí, sí. O sea, lo mejor es llegar al X0 para evitar que circule una corriente por un envolvente. Corriente, falla. Llegando a este punto se puede dividir en dos. Una es esta, y aquí es donde tú mencionas. Lo que pasa es que típicamente ese puente es el mismo. Y si lo haces así, y este punto está por detrás del transformador, y este punto está por delante, ahí sí pasa eso. Y no solo corrientes de falla, sino también corrientes de neutro. Llámense como se llame, si es de desbalanceo o lo que sea. Pero entonces es cierto, la sutileza está en saber cómo yo conecto la envolvente del transformador a tierra o el punto neutro del transformador a tierra. Entonces, en principio, usted lo que hace es esto. ¿Sí? Directamente hasta el borde. Conclusión de esta parte. Ninguna falla de baja tensión está previsto que vaya a través del suelo. Ahora la discusión debe centrarse en qué. Perdón, Iana, cuéntanos. Disculpa, no entiendo bien. La conclusión pues fue de que ninguna falla de baja tensión puede pasar por tierra. Sí puede. Sí, pero no debe. No debe. Exacto. No debe ser dimensionado, mejor dicho, su instalación no debe estar diseñada para que un cortocircuito en baja tensión circule a través de la tierra. Uno de los requisitos es que tienes que tener continuidad de las canalizaciones metálicas. ¿Sí? O poner un conductor que te dé esa continuidad. ¿Sí? Es decir, cuando uno piensa en que una estructura metálica, cualquiera que sea, esté puesta a tierra, uno siempre piensa en ¿por qué? ¿Para qué? Si puede ser energizado por un circuito de baja tensión, se comporta como el puente peatonal, ¿cierto? Es decir, está por ahí y es susceptible de ser energizado. ¿Por qué es susceptible de ser energizado? ¿Por una red de media tensión o de baja tensión? Si es susceptible de ser energizado por una red de baja tensión, entonces hay que pensar que la corriente que circula por ahí es una corriente de cortocircuito. Por lo tanto, debe estar o dimensionado para que opere como un conductor de puesta a tierra para equipos, o proveerse de uno que se llame como tal. ¿Sí? Es decir, si a través de su charola, tubería, lo que sea, que usted vea como sistema de conducción, ¿sí? No de soporte y no de conducción, o de soporte también,
puede circular una corriente de cortocircuito, ese elemento o cumple la función o debe ser provisto de un elemento que cumpla la función de protección. ¿Sí? Hasta la versión anterior de la norma era imperativo el conductor adicional. ¿De acuerdo? Sí. Hasta con la actualización de la norma no es imperativo. No, ahora usan la charola. Es optativo siempre y cuando exista continuidad y se garantice que la tubería o la charola o el sistema de conducción satisfaga las condiciones del artículo de la sección 250-118. 250-118 que hace relación a la tubería. Porque en la sección 250-118 se habla de qué, cosas, de los elementos que pueden tener la función de un conductor de puesta a tierra para equipos. Otra cosa es que esos elementos que pueden ser usados como conductor de puesta a tierra para equipos tengan que ser dimensionados de acuerdo con la sección 250-122. Una cosa es donde se dice qué elementos pueden ser usados para ese fin y otra cosa es la sección donde se dice cómo se dimensionan esos conductores. ¿Sí? Perdón. Van a dejar unos equipos, ¿sí? Los van a meter aquí al salón, entonces nada más les pediríamos que dejen espacio de estas mesas para que pasen los equipos, ¿no? Y también para no cambiarlos de salón, no, porque sería más. Mejor dicho que se puede ponerlos de esta fila hacia acá. Una mano así. Alejandra, Henry, Francisco y compañía y el ingeniero. Tú también. ¿Qué pasó? Nada más que hagas tu mesa para acá para que dejes un espacio. Con cuidado. Tiene en su cabeza una respuesta inmediata para esa pregunta. Fermín. Bueno, en baja tensión quedamos en que la falla no iba a ir a tierra. La corriente de falla no iba a circular por tierra. Eso no quiere decir necesariamente que no pueda existir una trayectoria a través del suelo, porque si alguien la toca, estamos más bien asumiendo que existe la posibilidad de que en ese punto la corriente se derive en dos, una a través del conductor y otra a través del cuerpo. ¿Cierto? ¿Qué riesgo hay? Es la pregunta. O sea, sin embargo, uno de los requisitos para hacer la canalización como un conductor de puesta a tierra es que tiene que ser equivalente en su sección con la de 250-122. Por lo tanto, la resistencia que tiene una canalización que está calculada en 250-122 es mucho menor que la resistencia del cuerpo. Respuesta práctica y rápida. Si se puede y cumple con las características para ser usada como un conductor de puesta a tierra para equipos, el riesgo cuando una persona lo toca es exactamente el mismo riesgo que si una persona toca un conductor de puesta a tierra para equipos. Es el mismo riesgo. ¿Existe riesgo? Sí, porque puede que no haya continuidad en el conductor de puesta a tierra para equipos, cualquiera que este sea. ¿Cuántos son de esos? Dos. No, son 117. Son dos. Nosotros ya. Ok. Ojo, que la pregunta es muy valiosa. ¿Sí? Igual que el equipo. Ay, bueno. Está creciendo el colegio, ¿cierto? Nos da mucho gusto. Ojo, la pregunta es valiosa, pero la respuesta tiene que ser asimilada. La pregunta es, si como conductor de puesta a tierra para equipos uso la charola o el sistema de conducción y encaja dentro de lo que dentro de lo que solicita la sección 250-118, ¿qué riesgo hay para una persona que esté en contacto con ese elemento en el momento de una falla? La respuesta sería, es el mismo riesgo que si en vez de la charola se utilizara el conductor de puesta a tierra para equipos, porque únicamente se puede usar la charola o el sistema de canalización siempre y cuando cumpla con las premisas de la sección 250-118, es decir, que sea eléctricamente continuo, ¿cierto? Y que su sección sea equivalente a lo que le corresponde de acuerdo al interruptor de mayor capacidad de los circuitos que vayan ahí, ¿sí?
intervendría que la corriente va a seguir el camino que ofrezca menor resistencia. En este caso, si la charola está debidamente realizada hacia continuidad, pues no sería muy poco probable que hubiera una descarga, como estás mencionando, que invocara la descarga, una parte que siguiera por la canalización y otra parte que se descargara a través del cuerpo humano. Bueno, el circuito se crea, es decir, si una persona llega a tocar un conductor que puede llegar a fallar, que puede llegar a entrar en contacto con una fase, es decir, que se energice, el circuito inmediatamente se crea, un circuito que va a ser un paralelo, es decir, la fuente, un conductor y entre los tres, bueno, un conductor y una persona que esté en contacto con tierra y otro punto que está en contacto con tierra. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, entre el punto A y el punto B hay dos trayectorias, una que es esta, la trayectoria 1, y otra que es la trayectoria 2. A través de la trayectoria 1, lo que limita la circulación de corriente es la impedancia de un conductor de puesta a tierra para equipos, cualquiera que éste sea dimensionado de acuerdo a la sección 250-122 y que cumpla con las premisas de la sección 250-118. Por lo tanto, el circuito equivalente sería este. ¿Cierto? 1, la impedancia del conducto. Pongamos la resistencia, pero ustedes saben que eso tiene otra serie de cosas, ¿cierto? La resistencia del cabo. Y otro que sería la resistencia del cuerpo. Aquí me faltó una. La resistencia del cuerpo. La resistencia 1, que es la que haría el contacto del cuerpo, ¿cierto? Resistencia 1. Y la resistencia 2. ¿Sí? O sea, el circuito sí existe. Pero la tabla 250-122 tiene unos calibres mínimos, ¿cierto? Por más que usted llegue a un interruptor muy pequeño, ahí va a haber un calibre mínimo. Ese calibre mínimo tiene que ver con eso. Con que el paralelo entre estos dos va a hacer que la corriente I1 sea mucho mayor a la corriente I2 y que la corriente I2 sea lo suficientemente pequeña como para que no mate a la persona. ¿Sí? Entonces es exactamente el mismo riesgo. No es que no pueda existir la posibilidad de que circule corriente, siempre existe esa posibilidad porque la física es la misma. En ese punto en el que usted entra en contacto se crea un divisor de corriente. Ese divisor de corriente debe ser tal que en paralelo con usted haya un corto que tenga infinitamente menos impedancia que lo que usted ofrece con su cuerpo y con todo lo que entre su cuerpo y la fuente haya como impedancia o resistencia. Llámese la resistencia de contacto con el suelo, la resistencia 2, o si aquí hubiese un piso metálico, por ejemplo, que hace que esto sea nulo, entonces este ya no existe y este tampoco, entonces sería la del cuerpo. Ese sería el caso más crítico. ¿Sí? Y en cualquier caso, ese caso más crítico es el que debe haber estado contemplado en el conductor mínimo de la sección 250-120. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Todo bien? Bueno, hay una sección de la norma que es, si mal no me acuerdo, la 921-25. ¿Qué dice? La tabla de resistencias que recomiendan para los diferentes de subestaciones. Ok. ¿De dónde nace esa tabla? Perdón. Debería, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si la norma del 8080 es la que establece las corrientes de falla que en media tensión circularían a través de un elemento que pueda llegar a ser energizado por una red de media tensión, debería estar asociado a eso. ¿Por qué la NOM 001, siendo una norma de uso, establece parámetros para un elemento que es primeramente asociado a la media tensión? ¿Sí? El que tenga la respuesta. Ya pasó.
Ya pasó. A las No sé 10. si sé la respuesta, pero es que las corrientes de falla en media tensión producen gradientes de potencial que afectan en la baja tensión, y debido a eso se toma el criterio de tensiones de paso y de contacto que se van a comparar con algo que se obtiene de la baja tensión para ver si es seguro. Físicamente esa es una buena aproximación, pero no es la respuesta. Es una buena aproximación. Es para reprobar, ¿Perdón? para que no pase. Sí, a mí tampoco, digo, asociándome con él, no me quedó claro entonces qué conductor vamos a usar para cálculo de la malla a donde llegaron las dos fuentes, la de uso y la de media tensión. Todavía no hemos llegado ahí. Todavía no. Por eso no está. Bueno. 8:45. 8:45 retomamos. A ver, volvamos al principio. Si a través de esa puesta a tierra va a circular una corriente de falla en media tensión que solo conoce el operador de red, ¿cierto? Solo conoce el operador de red. Y que además no depende de que esto sea un transformador o sea un puente peatonal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que esta puesta a tierra entonces está prevista para esa corriente de falla en la media tensión. ¿Sí? ¿Por qué habría que pensar que ese gradiente de potencial que se genera en esa malla de puesta a tierra afecta algo que hay aquí abajo si yo no sé qué es lo que hay aquí abajo? Y así lo sepa, no tiene relación, porque aquí podría no haber un transformador, sino que podría haber cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, en principio ese no debería ser el objetivo. Puede que por ahí ande la respuesta de quien propuso la tabla, ¿cierto? Pero la razón de ser de la puesta a tierra, de acuerdo a la IEEE 80, es controlar tensiones de paso y tensiones de contacto. La IEEE 80 no habla de tensiones inducidas hacia la baja tensión o transferidas hacia la baja tensión. ¿Sí? Ahora, la NOM 001 sí dice un valor de resistencia de puesta a tierra para la conexión de la baja tensión. Es decir, esto que nosotros dibujamos acá, que es un transformador, que estamos conectando a tierra, sí requiere que esto cumpla una función que tiene que ver con la NOM, que es estabilizar el nivel de tensión, ¿cierto? Para estabilizar el nivel de tensión, ¿cuántos ohmios requiere? Para estabilizar el nivel de tensión. Menor de 25. 25. Es decir, en el contexto de la NOM, ahí para. No, la NOM no dice en ninguna parte, bueno, no contempla o no está dentro de su contexto lo que está en el contexto del IEEE 80, a pesar de que es necesario que lo mencione, ¿cierto? Porque el transformador como tal es el punto de enlace entre la media tensión y la baja tensión. Entonces dice, ahí tiene que haber una puesta a tierra, ¿cierto? Pero la sección que dice que es de menos de 25 no debe contradecir la sección 921-25, la sección 921-25, no debe contradecirla, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me voy a la 921-25 y debo establecer 5, 10 o 25, ¿sí? ¿Dónde queda el apartado que dice menos de 25? 250. No, ¿dónde queda? No, ¿cuál es? ¿En baja tensión? No. Me refiero entonces para qué está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué está ahí? Si el contexto de esto es establecer contacto con el suelo y el contexto del IEEE 80 es que haya control de las tensiones de paso y de las tensiones de contacto. Y las tensiones de paso y de contacto son el resultado de ¿qué? la corriente media tensión. De la corriente media tensión. ¿En contacto con qué? Con el envolvente. Con la envolvente. Con el suelo. La tensión contra el suelo. Alce su manito y digan. Con el terreno. Pasando a través de una malla y circulando a través del suelo. A eso es a lo que se le llama un
gradiente potencial, ¿cierto? Es decir, hay un punto que se llama máximo potencial de tierra, ¿de acuerdo? ¿Quién de aquí ha hecho diseños de puesta a tierra de acuerdo al triple 80? Alcen su manito. Los que lo hayan hecho, así no hayan sabido cómo hacerlo, alcen su manito. No es pecado, ojo. Apaguen un momento la cámara para ver si alzan las manos. ¿Sí? Ojo. Hay un punto que es el máximo potencial de tierra. Ese máximo potencial de tierra es lo que se crea por el hecho de que a través de un valor de resistencia de puesta a tierra circule una determinada corriente, ¿cierto? Es decir, esto va a tener un valor de resistencia de puesta a tierra, que si lo multiplico por esa falla monofásica a tierra, ¿sí? Me va a dar como resultado el máximo potencial de tierra. Desde ahí se crea un gradiente de potencial. ¿Qué es un gradiente de potencial? Un valor creciente o decreciente de potencial. Es la pendiente de un, bueno, hablando en términos teóricos, es la pendiente de una curva con potencial en instancia. Pues para mí, deben ser las diferentes potenciales que se puede crear en un área. No una distancia. Valores. Es como el máximo cambio que se puede dar en una situación. Pero en este caso... Bueno, yo creo que se acerca más lo que ellos mencionaron, porque el máximo va a ser una condición de contexto. Es decir, en algún punto va a haber un máximo, pero el hecho de que la diferencia de potencial entre dos puntos sea pequeño con respecto a otra diferencia de potencial no quiere decir que eso no sea un gradiente. El gradiente es todo, es la trayectoria que hace que varios puntos estén al mismo potencial y otros varios estén a diferente potencial. Y si yo toco o mido entre cualquiera de dos puntos que estén a diferente potencial, voy a medir una diferencia, ¿cierto? Que va a depender de la pendiente, como ustedes mencionaron, ¿sí? Si la pendiente es grande, ¿sí? La diferencia va a ser grande, ¿cierto? Y esto puede ser una persona, si la pendiente es grande. Si la pendiente es chica, ¿sí? Entonces la diferencia potencial va a ser menor, ¿sí? Pero para que exista un gradiente debe haber ¿qué? Una corriente circulando a través de una superficie, ¿sí? No a través de un conductor. Y ahí está el meollo de lo que ustedes discutían en la sesión anterior, que gracias a la tecnología me la pude chutar toda por internet. Entonces, el meollo del asunto está en que para que exista un gradiente de potencial al cual se refiere IEEE 80, ¿sí? Como es un gradiente superficial, tiene que haber una circulación de corriente a través de la superficie. Si usted habla de un solo conductor, ahí no hay un gradiente superficial, ahí hay un gradiente lineal. ¿Me hago entender? Como cuando usted dice que usted calcula un conductor para que hasta la carga más lejana, la máxima caída de tensión sea E. Ahí ya ustedes echan palos entre 3 y 5, pero lo que usted está viendo ahí es un gradiente, pero no es un gradiente superficial, porque ese gradiente está limitado a un conductor. Entonces está entre la fuente y la carga. Entre allá y este punto yo puedo trazar una curva que es una raya, que dependiendo del calibre del conductor puede ser así o puede ser así, ¿cierto? Si el conductor tiene una baja impedancia, cae mucha tensión. Es decir, si el conductor es chiquito. Si es muy grueso. Si es muy grueso, la caída de tensión es menor, ¿sí? Entonces, lineal a lo que se refiere IEEE 80 es a los gradientes de potencial que se generan en la superficie. Por lo tanto, el hecho de que un transformador se encuentre en contacto con el suelo o no, ¿sí? No tiene nada que ver con que el gradiente de potencial se genere donde está el transformador. El gradiente de potencial se genera ¿en dónde? En el suelo, en el terreno. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o los veo como pensativos? Sí, no, es que
Por ejemplo, el gradiente del potencial que se trata de controlar para una tensión de paso, ese si va a través de superficie. Y es un gradiente de superficie, como dice usted. Pero lo que sí me parece, no sé si estoy equivocado, que hay otro gradiente que es el de malla, y ese sí es lineal, como dice usted, de conductores, ¿no? Voy a través de canalización, a través de metal. Voy a explicar un concepto muy primario de cuando uno va a la escuela, para ver si de pronto nos ayuda a establecer más claramente la diferencia, ¿sí? Cuando yo conozco en una señal, ¿yo qué le conozco a una señal? De ahí les presento una señal. ¿Qué saben de ella? Es alterna. Primero que es alterna, ¿qué más saben? Sí, eso. Tiene valor positivo y negativo. ¿Qué más pueden conocer? Es lineal. Un valor eficaz, una frecuencia, una amplitud, ¿sí? Un periodo, lo que sea, ¿sí? Uno de los parámetros que comúnmente se conoce es la longitud de onda. ¿Sí? Longitud de onda. ¿A qué es igual la longitud de onda? A esa no fui. Uno entre la frecuencia, ¿no? Casi, ese es el periodo, ¿cierto? Sí. A la velocidad de la luz sobre la frecuencia. ¿Sí? Para 60 Hz, que es la frecuencia que yo conozco, ¿cuánto vale la longitud de onda? ¿No? Por aquí hay asientos. Ah, no, como 5.000. Aquí hay uno. Aquí hay compañeros, que hay sillas se buscan. 300.000, adelante. 60. Son como 5.000. 5.000, ¿verdad? 5.000 kilómetros. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que hablaban ahorita. 5.000 kilómetros es la longitud de onda. Para que yo pueda utilizar parámetros concentrados en un circuito eléctrico, ¿sí recuerdan lo que son parámetros concentrados? ¿Sí? ¿O lo explico? No, explica. ¿Lo explico? Bueno, Es que no están distribuidos. es los que no están distribuidos. Eso es. Imagínense que ustedes tienen un conductor y ustedes pueden decir que ese conductor tiene de aquí hasta acá una resistencia. O puede decir que esa resistencia está distribuida y a estos se le llaman parámetros concentrados, a estos parámetros distribuidos. ¿Cierto? Para yo poder utilizar parámetros concentrados, el tamaño del circuito debe ser al menos 20 veces más pequeño que la longitud de onda. ¿Sí? Entonces esto dividido 20, 250 kilómetros. Es decir, si una señal circula a través de un conductor, llámese una señal de corriente circula a través de un conductor, entre ese punto y cualquier otro a 250 kilómetros, siempre y cuando no haya carga, yo puedo medir el mismo nivel de tensión. Y yo puedo decir que de aquí hasta allá ese es el mismo punto eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de fallas de media tensión, estamos hablando de fallas a qué frecuencia? A frecuencia industrial. Es decir, estamos hablando de fallas a 60 Hz, que generan perturbaciones transitorias que pueden ser con características que no se acoplan con las 60 Hz, eso es cierto, pero en principio es una falla de 60 Hz. ¿Sí? Hay un periodo transitorio en el que la frecuencia no es 60 Hz, porque la señal se traslada de aquí a aquí, ¿cierto? Hasta que se hace simétrica. ¿Sí? Y por allí nos pueden después explicar en una charla que los inviten lo que es el factor de decremento, que es establecer cuál es la forma de onda que sigue esta señal para llegar a un punto en el que se estabiliza, ¿cierto? Ese periodo transitorio no ha salido del conductor, este periodo.
la corriente de falla a 60 Hz en media tensión que llega a salir del conductor y entrar al terreno es una señal de frecuencia industrial. ¿Sí? Es decir, que a 60 Hz toda la malla, a pesar de que a través de los diferentes puntos circulen magnitudes de corriente distintas, tienen la misma tensión. Tienen la misma tensión. ¿Sí? Es decir, imagínense que yo tengo una malla así. ¿Sí se alcanza a ver? Una malla así. Si yo trazo las curvas equipotenciales, ¿cierto? La malla se considera una curva equipotencial y en torno a la malla se generan los diferentes gradientes de potencial. ¿Sí? Es decir, ese es un punto, por acá hay unas curvas, por aquí hay otras, por aquí hay otras. ¿Sí? Por aquí hay otras. ¿Se les hace parecido a unos dibujitos que vienen en dónde? La 80. En la Y80. Entonces, en principio, este conductor es una curva equipotencial. ¿Sí? Quiere decir que entre cualquiera de los puntos de una curva equipotencial, ¿cuánto potencial hay? ¿Cuánta diferencia de potencial hay? Cero, por eso se llama equipotencial. ¿Sí? Entonces, no existe la posibilidad de que haya una diferencia de potencial sustancialmente grave que pueda afectar a una persona si la persona está tocando en algún momento dos puntos de la malla. ¿Sí? ¿Dónde se hace crítica o máxima la diferencia de potencial? ¿Dónde? De a uno. En los extremos, en la orilla, ¿no? Sí, sería el elemento que tiene la falla, o bueno, que es la tierra y lo que está fuera, la malla. El más crítico es cuando usted se empieza a alejar de la malla. Es decir, si yo puedo pintar, el punto más crítico para una persona va a ser desde cualquier punto en la malla, no hacia el interior de la malla, sino alejándome de la malla a una distancia de ¿cuánto? 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 250 qué? No. Un metro. Pues porque es lo que mide el paso del galán. ¿Cierto? Para una persona. Sí, porque si usted consigue una vaca, eso es otra cosa. ¿Cierto? Es entre cualquiera de los puntos a los cuales yo pueda someter a una persona. Por eso se llama tensión de paso. Y la norma es para seres humanos. A pesar de que usted puede diseñar mallas que salven vacas. ¿Sí? Lo que pasa es que usted por lo regular cierra la subestación para que las vacas no entren. A veces entran güeyes, pero eso es otra cosa. Por eso la norma establece, más bien el estándar establece, que las tensiones de paso se deben controlar mediante un procedimiento de diseño y de cálculo reconocido por la comunidad internacional. ¿Hasta dónde? Hasta un metro del contorno de la subestación. Y esa es la razón por la cual se requiere que las mallas de puesta a tierra, por lo regular, rodeen la subestación. Claro, porque usted ¿qué espera? Que si llega a haber una falla, una de dos, o usted esté afuera o esté adentro. Si usted está entrando o está saliendo, ya se lo llevó el que lo trajo. Porque si usted está haciendo esto en el momento de la falla, es la condición más crítica. No quiere decir que sea mortal, porque para eso es que las diseñamos. Las diseñamos para que ese evento particular no sea mortal. Pero si yo veo esto en corte transversal, lo que yo voy a ver es una cosa como así, ¿cierto? Y por aquí voy a ver unas cosillas así, ¿cierto? Entonces miren que la pendiente en este tramo, que sería entre cualquiera de los puntos en esta sección, va a estar acá, mientras que alejándome de la malla va a estar así. Entonces entre cualquiera de este punto y otro punto, aquí separados un metro, ahí es donde es más crítico. Por eso cuando uno evalúa tensiones de paso en una malla de estas, uno traza una trayectoria por lo regular así. ¿Sí?
Perdón, entonces, ese gradiente, cuando sale una persona, es decir, ¿se le llama gradiente a lo que está fuera de la malla? Se le llama gradiente a todo. A todo. A cualquiera, dos puntos que tengan diferente potencial. Y quien está dando el paso es el punto crítico entre la malla y el terreno que no tiene malla. ¿Qué es lo que está ahí? O sea, esto. Si yo estoy afuera a 3 metros, no me va a pasar nada si hay una malla dentro de la malla. No, no es que no le vaya a pasar nada. A ver, la malla está aquí, ¿cierto? El gradiente potencial es el que determina la magnitud de la diferencia de tensión de paso en la persona. Digamos que usted está por aquí, no está tan lejos, pero tampoco está a 1 metro o tocando la malla, ¿cierto? ¿Sí? El gradiente potencial sigue una trayectoria parecida a esta. Si usted hace cálculos como en la escuela de máximos y mínimos, ¿cierto? Lo que usted va a calcular es la tangente a esa curva. Esa tangente va a ser más empinada a medida que usted se acerca a la malla. A medida que usted se aleje, la tangente va a ser menos empinada. ¿Sí? Exacto. Entonces, usted siempre va a estar sobre una tangente. ¿Sí? Por dicho, si le cae una falla a usted, sálgase por la tangente. Pero ojalá sea la tangente de menor pendiente. Si usted está a 3 metros, probablemente está en una tangente que todavía genera tensión de paso, pero cuyo valor no es tan crítico como el que está aquí. ¿Cierto? Y más al centro es menos también. Claro, ahora, usted está hablando de un momento en el que usted se aleja de la malla, pero si usted mira la malla, es decir, si su pie está aquí y el otro está aquí, ¿qué pasa? Es decir, si la persona no está parada así, sino que está parada así, no pasa nada. ¿Cierto? Perdón, no, entonces usted sabe que la malla está allá, ¿cierto? Entonces aléjese así. Pasos chiquitos y que no sean transversales al gradiente potencial. Si lo hace a brinquitos, mejor. Es más, si levanta un pie, mejor, ¿cierto? Porque está abriendo el circuito. Me hago entender lo que quiero tratar de explicar con esto. El objetivo siempre es que cuando usted diseña una malla de puesta a tierra que tiene que ver con IEEE 80, demuestre mediante un procedimiento de cálculo reconocido por la comunidad profesional que las tensiones de paso máximas, es decir, que esta tangente en su valor máximo entre cualquiera de 2 puntos separados 1 metro nunca va a ser tal que permita que el fulano se muera, ¿cierto? Y en este caso el diseño de la malla para un rumor de menor capacidad o otro de mayor, lógicamente pues es diferente, ¿verdad? Pero no, pausa. A ver. Buen comentario, lo acabamos de mencionar. Quien aporta la corriente de falla es ¿quién? La manito. ¿Quién? El suministrador. Si usted ahí lo que tiene es una cafetera que le dio por alimentar a media tensión, el gradiente potencial va a ser el mismo. Si usted está alimentando un transformador de 45 kVA o uno de 13 MVA, el gradiente potencial va a ser el mismo, porque quien aporta la corriente de falla no es el transformador, es el suministrador. ¿Qué diferencia entonces sí habrá entre uno de 45 kVA y uno de 13 MVA? La tensión, la impedancia, la manito, ¿sí? Tendría que considerar las impedancias que tengas que limiten la corriente de falla. Radicalmente la diferencia está en la corriente de cortocircuito, porque la corriente de cortocircuito sí se calcula en el secundario. Por eso es un error común, por cierto, dimensionar mallas de IEEE 80 calculando cortocircuito en el primario y trasladando al secundario. No es lo mismo que lo mismo. No, es al revés, no. Tampoco. Usando el valor del secundario. Sí. Usando el valor del primario, usted puede determinar la máxima corriente de cortocircuito en el secundario, y ese es un método de cálculo para el cortocircuito.
el error en el que hemos caído muchos, y yo me anoto, es en usar la corriente de falla del secundario para dimensionar la malla de la subestación. Pero el problema, por eso iba mi pregunta hacia el punto de unión, la falla, si tú tienes una falla del lado del suministrador, tiene valores muy pequeños comparados con los del secundario, porque tienes una distancia larga, la tierra, etcétera, etcétera. Una impedancia alta. Sí, claro. Tómense 5 minutos para pensar. A ver, un comentario. O sea, si tú tienes un transformador de 30 kVA o de 500, no, la corriente de falla en el primario no depende de tu transformador. Depende de lo que te están alimentando. Suministras un valor de cortocircuito en ese punto. El punto es cuando llega al punto de uso, ya va con una impedancia muy elevada y entonces saldría una mallita muy pequeña. Bueno, no sé si... Adelante. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, ahí, donde tiene usted ese señor ahí parado en el piso, aquí. Sí, ahí. Entonces, el conductor al que se está refiriendo el gradiente de potencial que dibujó, ¿sí?, es un conductor debajo del piso. Sí. Esa es la malla de tierra. Eso es. Sí. Entonces, ¿en dónde tiene más peligro este señor que está ahí en el piso? Me refiero en la puerta de la subestación, vamos a decir que la va a pasar. Que va a cruzar la puerta de una subestación, digamos, compacta, interior, que está en un cuarto. Bueno, ahí hay que hacer otra consideración. Nada más una cosa. ¿Qué peligro tiene más este señor al pasar por la puerta si ese conductor de la malla de tierra está sobre el piso? Bueno, en principio, si está sobre el piso no es un conductor no es un electrodo de puesta a tierra. Provisionalmente así lo ponen a veces. Lo que sí puede ocurrir es que usted transfiera, y a eso se le llama tensión transferida, ¿cierto?, la tensión del gradiente de potencial a los pies del usuario, ¿cierto? Y triple 80 considera esa condición. ¿Qué significa? Observen que usted aquí está considerando una diferencia de potencial, pero entre el piso donde estamos parados, ¿cierto?, y la malla hay una distancia, y ahí hay un material, eso no es aire, ¿cierto?, y tampoco es metal, ahí hay un material, cualquiera que sea, que tiene una resistividad característica, ¿cierto? Y triple 80 no considera la resistencia de contacto del pie con el suelo, y tampoco es acá. Entonces usted, para ir triple 80, esta malla está aquí. ¿Me va a entender? Esa ya es una condición de seguridad. ¿Sí? Ahora, el caso de la subestación compacta es un caso distinto, porque esto que está acá, estamos analizando únicamente un caso en el que a la fuente llega esto, que son 3 fases. Pero si usted imagina su instalación, en realidad a su instalación le llegan más de 3 fases. A usted le llegan 3 fases y 3 pantallas. ¿Cierto? Con pantalla. Claro, porque cada fase viene apantallada. ¿De acuerdo? Viene con un XLP, ¿cierto? Esa pantalla está conectada a tierra acá, ¿sí? Y de acuerdo a ciertos criterios, muy seguramente está conectada por acá. ¿Sí? Entonces, ¿consideran una sola pantalla? ¿Perdón? Son 3 pantallas. Son 3, pero están unidas. ¿Están unidas? Por eso medio se puede Sí, considerar sí. una o se puede considerar. Puede ser esta y esta, que están unidas. Pero en principio, el ejercicio que estábamos planteando hablaba de una corriente monofásica, ¿cierto? Esa misma corriente monofásica va a ocurrir en el caso de la pantalla, pero la corriente se va a ir por acá o se va a ir por acá para llegar aquí. Entonces, otra cosa que muchas veces pasamos por alto, que es el factor de división de corriente. Cuando usted tiene pantalla en su instalación, es necesario que usted conozca las características de la pantalla y las características de la puesta a tierra
donde se conecta la pantalla. Porque de esas características depende que a través de esta trayectoria circule más o menos corriente que a través de esa trayectoria. Según la impedancia existente. Claro, porque usted, quiéralo o no, está generando una trayectoria adicional desde el punto de falla en su transformador de media tensión, en su transformador en el lado de media tensión. Lo llamaron pedestal, ¿sí? Bueno, o con pantalla, lo que sea. Y a través de la pantalla con la puesta a tierra donde inicia la pantalla o donde esté conectada en una o en varias partes, que eso depende de otro criterio. Es que esas pantallas se conectan ahí al tanque del transformador. Bueno, si se conectan al tanque, en este caso sería la mejor condición para que circule corriente. Lo que depende es de la impedancia aquí, ¿sí? Porque la corriente llegando a este punto se va a dividir o por aquí o por aquí. Si esta está diseñada de acuerdo al triple 80, la corriente no es esta. La corriente es esta afectada por un valor, ¿cierto? Que está en función de este. ¿Sí? Porque ahí se genera un divisor de corriente. Y ese divisor de corriente hace que parte vaya a través de la pantalla. Entonces el riesgo que le estaba yo diciendo es prácticamente el mismo el que tiene cuando tiene el conductor arriba y pasando por ahí, que conectar profesionalmente por fuera, después lo van a enterrar, ¿no? Es correcto. No, ahora, puede ser tema de otra plática cuando gusten. ¿Perdón? No, porque la universidad tiene clases virtuales. ¿Cómo? ¿Qué consideraciones tener con las pantallas? ¿Cuándo conectar en un punto? ¿Cuándo conectar en más de un punto? Podemos invitar a uno de los estudiantes que nos expuso ese tema en la universidad, o puedo venir yo, como guste, y lo programamos. Y podemos ver de qué depende. ¿Por qué? Porque si usted conecta la pantalla, tiene que afectar la capacidad de corriente del conductor que va dentro de esa pantalla. ¿Sí? Y va a depender de la longitud del conductor. Bueno, y otra serie de cosas que ya serían un tema de otra plática. Muchas gracias. No pasamos nada por la compra. No, pues iba a recordar lo del puente que íbamos a ver ya para finalizar el puente. ¿Este puente? No, lo de acá del lado izquierdo. Que vamos a usar una corriente menor de falla para calcular la malla. Ah, bueno, la corriente que va por la malla va a depender de si a esa instalación llega pantalla o cable de guarda o neutro corrido. De hecho, cuando llega neutro corrido, el PEC establece un contexto muy particular. ¿Qué dice? No se calcula la malla. Exacto. Sí, no requieres malla. No, sí, no requieres malla porque consideras que el neutro corrido es a través del cual circularía mayor cantidad de corriente en caso de la falla de la media tensión. Por eso es conveniente. Lo que pasa es que es más caro porque es un conductor más, ¿cierto? Pero sería lo ideal porque eso le quita al usuario la tensión, o más bien la presión de tener que cumplir él con unos criterios de seguridad que están relacionados con un fenómeno que produce el operador de red. Porque quien genera el riesgo es quien suministra la falla, ¿cierto? Y debería ser el mismo que suministra la falla el que protege la instalación contra ese fenómeno. Si yo lo quiero usar, yo protejo lo que uso y quién lo usa. Pero si yo voy a comprar al suministrador, es mejor dicho, yo compro el carro, lo tengo que comprar asegurado. Pues sí. Para no dar muchas vueltas. Entonces dependerá de eso. El conductor que usted selecciona de acuerdo a esa tabla, que es igual a K por I por raíz de K sub F por I por raíz de T sub C, ese conductor depende de la corriente afectada por el factor de división. Y ese factor de división, de acuerdo al triple 80, viene en función de las líneas de transmisión y las líneas de distribución que entran a la subestación, la cual estoy yo diseñando. Pero usted tiene que entender que para efectos de IEEE 80 se habla de subestaciones en las que llega transmisión y sale distribución. Pero a pesar de que usted está aquí, usted debe considerar
Lo que en IEEE 80 se llama transmisión, cualquier cosa que entre. Y lo que se llama distribución, cualquier cosa que salga. Esa sería la consideración. Entonces, perdón, nomás para terminar, el punto es que si tengo una corriente menor en el lado de media tensión, ¿sí?, me va a dar una malla realmente débil o chiquita, comparada sí, con la que podía, bueno, con la que se calcula, con la corriente del secundario del transformador. En ese sentido, la norma establece un mínimo, un calibre 4 ceros como mínimo. Eso no es cierto. La norma no establece eso, porque la norma debe ser coherente con el fenómeno físico, y el fenómeno físico dice que se debe calcular en función de la corriente que por ahí circula. ¿Sí? Y la corriente que por ahí circula se asocia a esta forma. 80. Claro. Con la corriente de diferencia. Hay algunos documentos que mencionan valores mínimos, pero esos documentos no son la IEEE 80. La IEEE 80 dice muy claramente cuál es el procedimiento para cálculo. Si usted quiere utilizar un criterio de tabla, habría que ir a buscarlo en la IEEE 80 y no lo va a encontrar. Ricardo. Sigue. Bueno, sí, yo pudiendo concluir un poquito. Ajá. Si tenemos una subestación en una azotea del piso 10 y le estoy aterrizando, de todas maneras debo tener una malla, porque en donde esté conectándose, donde se esté conectando ese conductor a tierra, el que esté en ese terreno está expuesto a una tensión de paso. O sea, entonces la conclusión sería que requerimos una malla, aunque la subestación esté remota, para los que estén parados en donde está aterrizándose. Mucho cuidado con lo que les voy a mencionar. Si una subestación no está en el suelo, sino que está dentro de un edificio, lo más seguro, y díganme mentiroso, es que desde abajo hasta arriba el cable sea pantallado. Bueno, sí. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ese criterio. Primero, si la alimentación llega por el sótano de Comisión Federal, ¿cierto?, y usted desde ahí lleva conductor apantallado hasta arriba, ¿sí?, usted tiene que analizar si hasta afuera va la pantalla o si la pantalla nace ahí. Normalmente tenemos una distribución aérea y hacemos una transición con pantalla. Conectas a tierra, conectas en la transición y luego en el transformador. Y luego adentro, antes de llegar al transformador. Porque si tienes el transformador arriba, lo más seguro es que llegues primero a una celda abajo y luego distribuyas hacia arriba. Puede ser. No necesariamente. Entonces, no estoy diciendo que no se requiera una malla, lo que estoy diciendo es que hay que ver muy bien el contexto para saber cuál sería el factor de decremento que habría que aplicar. Pero si es, en principio es necesaria. En principio es necesaria. ¿Sí? Última. No, muchas gracias. ¿Dónde dice nuestra norma, la 12, la referencia de la corriente de media tensión? Es que la NOM 001 es una norma de uso. Sí, pero ¿dónde es que ahorita acaban de comentar, o a lo mejor no te oí bien, que la corriente la corriente para calcular la malla en la NOM 12 ¿sí?, debería ser el cálculo de la 80. Va. La NOM 001 no habla de mallas. ¿No qué? No habla de mallas. Porque la NOM 001 lo que necesita es estabilizar una tensión. Y para estabilizar tensión te vas al artículo 250, 54 y ves qué tipos de electrodo te permiten. Entre los que se permite son anillos, varillas, placas, y ahí están, ¿cierto? Pero ahí no dice que por ahí deba circular corriente. No. ¿Por qué? Pues porque es que el uso, las fallas en el uso no deben ir a través del suelo. Si tus fallas en el uso van a través del suelo, la norma diría que se tienen que diseñar en función del cortocircuito. Pero ese no es el caso. Por eso aquí no lo dice, pero lo implica. No lo dice. Lo implica, es correcto. Sí, así que, perdón, ligero, nada más quisiera yo también captar la conclusión. El tema principal que se manejó fue en un edificio de gran altura, con estructura metálica, partiendo de que la misma norma establece como la posibilidad de utilizar la estructura de un edificio como electrodo de tierra,
venía la conclusión o la diferencia es si además de la estructura podría utilizarse un conductor de bajada para tener al final de cuentas una malla o definitivamente eliminar esa malla. Bueno. Esa sería la pregunta básica. Muy buena pregunta. Primero, cuando se habla de estructura metálica, estamos tratando de asociar esa estructura metálica con qué conductor. O sea, queremos que cumpla las funciones de qué. No. Despacio con la manito arriba, porque una manito. Bueno, en teoría estamos hablando de 250, 122. No. Bueno, de conductor del electrodo de puesta a tierra. Conductor del electrodo de puesta a tierra. ¿En qué? ¿En media o en baja tensión? Baja. ¿Sí? Coincidencialmente, por el hecho de estar ahí arriba, es tanto de baja como de media. Primero. Es decir, esa estructura, si yo voy a conectar el punto neutro a esa estructura y la envolvente del transformador a esa estructura está siendo pensada para que la usemos como conductor del electrodo de puesta a tierra. No podemos ir a buscar en la NOM una sección que hable de ese conductor del electrodo de puesta a tierra en media tensión, pero sí podemos ir a buscar en la NOM una sección que habla de esa estructura metálica siendo usada como conductor del electrodo de puesta a tierra de la baja tensión, ¿cierto? Es decir, podemos ir a la sección 250-66 y nos encontramos con que esa estructura puede ser usada, ¿cierto? Y si nos vamos a IEEE 80, hay que considerar que esa estructura está siendo homologada con un conductor que está en función de la fórmula, que está en función de la corriente de falla monofásica tierra, ¿cierto? Entonces, ¿se puede usar? Sí. Ahora, como conductor, ahora vamos a ver si se puede usar como electrodo, porque son dos cosas distintas, ¿cierto? Como electrodo. Si nos vamos a la NOM, ¿sí? Hay que cumplir 25 ohmios. Sección 250 66. Ahí también están los electrodos. Entonces le dice, sección 250-54, electrodos de puesta a tierra. Sección 250-118, conductores de puesta a tierra para equipos. Entonces nos vamos a los electrodos. ¿Será que esa estructura metálica en contacto con el terreno? Porque ojo, para que sea electrodo tiene que estar ya en contacto con el suelo. De ahí para arriba no es un electrodo, es un conductor del electrodo, ¿cierto? Debajo del terreno debe cumplir con la sección 250-54 o 52 si me equivoco, está entre los dos. Pero ahí dice 8 tipos de electrodo, entre los cuales se encuentra la cimentación, ¿cierto? Listo. Ahí ya homologamos todo lo que tiene que ver con la NOM, ¿sí? Que en principio es lo que le atañe a este comité, ¿cierto? En principio. Ahora, que ese electrodo también sea válido o no, de acuerdo a IEEE 80, como electrodo de puesta a tierra, eso es otro negocio, ¿cierto? ¿Sí? IEEE 80 contempla mallas cuadradas, rectangulares, pero la norma tiene que evolucionar, ¿cierto? La norma tiene que evolucionar porque ya los electrodos de puesta a tierra también son válidos como la cimentación, ¿sí? Ahora, si la cimentación tiene las características físicas necesarias para que yo pueda validar como una malla que tenga que ver con la IEEE 80, yo lo puedo validar, ¿sí? Solo que el gradiente de potencial se mide a partir de la estructura. Lo que no se puede es que la cimentación sea el único electrodo de puesta a tierra, eso sí no se permite, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Si usted va a usar toda la cimentación, al menos tiene que ponerle un electrodo artificial, porque esa cimentación se llama electrodo natural, ¿sí? Al menos otro electrodo. Entonces usted tiene que pensar si va a evaluar de acuerdo al IEEE 80 o si va a evaluar de acuerdo a la NOM. Si usted va a evaluar de acuerdo a la NOM y usted le dicen solo la estructura es el electrodo, dígale, conéctele una varillita. Mínimo.
con este de una varillita. ¿Para qué? Para que se cumpla con la premisa de que la cimentación no es el único electrodo de puesta a tierra, sino que usted le puso otro, ¿cierto? Y ahí para la evaluación de acuerdo a la norma. Quien dimensione de acuerdo a la IEEE 80 se lleva el otro trabajito. ¿Malla o no malla? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pero entonces, ¿tu opinión? ¿Sí? En mi opinión, debe haber malla. ¿Sí? Esa es mi opinión. Porque usted va a traerse un conductor. Si usted garantizara que la envolvente del transformador está conectado a la estructura allá arriba, mediante un proceso de soldadura y todo lo que quieras, y que a través de ese conductor va a ir todo, ¿sí? Podría decirse que usted la puede dar por alto, pero la IEEE 80 todavía no contempla esa parte. Llegará un momento en el que lo contemple, ¿cierto? Pero por ahora no lo contempla. Y también había una pregunta si el armado en un piso concreto, si el armado de las varillas se podía considerar como una malla de puesta a tierra. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas, no solamente el armado, no solamente las varillas. Sí. Ustedes están tratando de evaluar una instalación que debe ser dimensionada de acuerdo al IEEE 80, pensando como evaluadores de la NOM. Eso crea un cierto conflicto, y no intereses sino mental. ¿Por qué? Porque la NOM sí dice que el armado puede ser usado como electrodo, ¿cierto? Ahora, el armado con el concreto en contacto con el suelo de forma directa, sin ningún impermeabilizante, sin ninguna cosa, tiene alrededor de 100 ohmios metros de resistividad. Perdón, eso es pregunta, ¿eso es conductor o eso es aislante? 100 ohmios metros. Es un dato con el que a veces se parte para enseñar la malla, pues no es conductor. Es decir, si usted entierra una varilla, que la primero, bueno, usted entierra una varilla y le echa concreto alrededor, eso es un electrodo. A pesar, y ese concreto en contacto con el suelo tiene una resistividad del orden de 100 ohmios metros. Pero si usted saca la varilla con el electrodo y lo deja secar, la resistividad ya no es de 100 ohmios metros. Entonces usted no puede pensar en que el armario necesariamente está en contacto con el suelo, usted tiene que saberlo, no lo puede estimar. ¿Me hago entender? ¿Sí? Si usted pudiera garantizar que ese armado que está en contacto con el concreto está en contacto al mismo tiempo con el suelo, ¿cierto? Porque en el terreno hay humedad, usted podría decir que efectivamente esa cimentación, ese armado está en contacto con el suelo, y usted le mide la resistencia de puesta a tierra y va a encontrar que el valor es bajo. Y si quiere puede medir tensiones de paso y contacto y va a encontrar que las tensiones de paso no se van a elevar. Porque en IEEE 80 hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es media, alta y extra alta tensión. Cuando usted habla de media tensión, la IEEE 80 permite simular, pero cuando usted habla de alta y extra alta tensión, lo que usted tiene que hacer es medir, ¿cierto? Lo que usted podría, como profesional de la electrotecnia, y ese ya es mi criterio, no es que lo va a encontrar en algún documento, si usted puede aplicar una metodología de medición que en contexto normativo aplica para la alta y la extra alta tensión, pero lo puede aplicar en la media tensión, yo lo valdría, porque el objetivo es que usted controle tensiones de paso y contacto, independiente por dónde provenga la falla, yo lo valdría. Ahora, es una práctica común en otros países del mundo que las subestaciones tengan piso metálico, ¿sí? Usted entra y la gente ve el piso metálico y todo el mundo hace como ustedes acabaron de hacer. Sí. ¿Ah? Entre cualquiera de dos puntos de un piso metálico, la diferencia de potencial es cero. ¿Por qué? Porque el piso metálico tiene un tamaño menor a 20 veces, menor a lambda 20avos. O sea, eléctricamente es el mismo punto. Pero hay un claro procedimiento que en caso de una falla, usted no puede estar saliendo. Claro, porque usted se manda afuera, su pie ya está al máximo potencial. ¿Sí? Pero sí puede ser, sería la condición más segura. Que el piso de una subestación fuera.
O brincarse. Haces un brinco. Tampoco lo recomendaría. Una pregunta, en relación a lo del armado de un piso, ¿qué tan válido es esa conexión en un sistema, en una malla de tierra? Se supone que estamos hablando de conductores de cobre que van unidos con soldadura isotérmica o con conectores ponchables, y en un armado de una estructura, definitivamente la varilla ni va soldada, nada más van con unos amarres. Ese es buen comentario. Entonces, ¿qué tan válido puede ser? Ahí hay que ver varios aspectos. El primero, corriente de 60 Hz circulando a través de concreto de armado, ¿cierto? Ante gas puede generar explosión, eso es uno. Segundo, ya existen documentos que demuestran que el traslape de dos varillas, siempre y cuando el traslape sea superior a 20 veces el diámetro de la varilla, es suficiente para que ese gap no ocurra. ¿Sí? Es decir, el puro traslape, siempre y cuando sea al menos 20 veces el diámetro de la varilla. Los tienes así y los unes, los envuelves y ya. Lo que yo te diría es que si logras que el armado de esa cimentación sea eléctricamente conductor, con la estructura metálica que usaste como conductor del electrodo de puesta a tierra, la división de corriente es tan grande, es decir, hay tantos caminos a través de los cuales circularía corriente que la magnitud de corriente que circularía por cualquier traslape de eso sería tan pequeña que no existiría la posibilidad de un arco. ¿Sí? Pero eso usted no lo puede garantizar si usted no fue el que hizo el armado. Era la segunda pregunta, porque si yo voy a utilizar ese armado como mi malla de puesta a tierra, de alguna forma debí de haber previsto que ese armado tuviera unas características para que fuera un equivalente, y esas características también me permitieran clavar alguna varilla que directamente vaya, aparte del armado que va a estar superficial de alguna forma, clavar unas varillas para que realmente esa malla sea un equivalente a una normal de cobre, ¿no? Eso es lo que yo haría. Pero, dos comentarios. Primero, el artículo 250 es el que nos da la opción de conectarnos a unas varillas, y ese es para baja tensión. ¿Okay? O sea, el 250 no es para media tensión. Segunda, no hay ninguna metodología para que puedas, con un armado de una construcción, hacer un método de cálculo para asegurar tu función de espacio de contrato. Por eso dije, si usted puede trasladar una metodología de medición que aplica para la alta y la alta tensión a la baja tensión, yo lo valdría. Pero si usted me dice a mí que entregue una memoria de cálculo de acuerdo de 880 con un armado, no se lo voy a poder entregar. ¿Me hago entender? Lo que sí existe es un historial de buenas prácticas a nivel internacional que a cualquiera le puedo compartir, en el que ya se usa dentro del armado solera o cable como parte de la puesta a tierra, para que quede embebido previamente. Pero hay que intervenir el diseño desde la cimentación. También tiene que ver con los materiales, son certificados, ¿no? Digamos que la norma también nos dice que todos los materiales que podamos instalar tienen que estar certificados, no puedes meter cualquier, por ejemplo, varilla, Aprobados. O sea, aprobados. La resistencia de la varilla. ¿Cuál es otra cosa a favor o en contra? Como la quiero. De acuerdo. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues quisiera que agradeciéramos a